Hoy hablaremos de algo que a todos nos gusta, que a todos nos emociona y nos produce sensaciones muy bonitas cuando estamos frente a ella. Vamos a hablar de la belleza y específicamente de la belleza de las matemáticas. Tal vez a muchos de ustedes su sentido común les dice que no existe una relación entre la belleza y las matemáticas, pero en realidad a todos nos gustan las matemáticas. Y si pensamos de esa manera, puede ser porque o no tenemos idea de lo que son las matemáticas, o bien no sabemos que esa belleza que nos atrae, que en esa belleza que nos atrae hay matemáticas o existen las matemáticas. Y un punto importante es que para disfrutar la belleza de algo, sea algo material, sea una persona, sea algo que podemos ver o que podemos experimentar con nuestros sentidos, o también puede ser una simple idea. Para poder disfrutar la belleza de todo eso, es necesario conocerlo. Y entre más profundo lo conozcamos, más vamos a disfrutar de esa belleza. Por ejemplo, el ajedrez es algo que creo yo que la mayoría de ustedes no conoce. No conoce las reglas, no conoce el objetivo del juego, etcétera. Pero cuando uno llega a conocer el ajedrez y a entender, digamos, a cierto nivel, los movimientos o las jugadas que hacen los grandes maestros. Los grandes maestros son, digamos, los jugadores top del ajedrez. O sea, los que tienen el máximo nivel a nivel mundial. Ellos ya, la mayoría, pues se dedican profesionalmente al ajedrez. Y dentro del ajedrez hay partidas que cuando uno ve, aunque sea difícil de comprender para los que no saben o los que no lo entienden, hay partidas que son realmente hermosas o simplemente una jugada que es completamente hermosa y en general partidas que son casi como obras de arte en el ajedrez. O sea, uno puede disfrutar tanto algo cuando llega a conocerlo que se puede comparar con eso, con una obra de arte o con la música o con una pintura o con algo que nos guste mucho. Entonces, por eso les digo que es importante para poder disfrutar la belleza de algo, llegar a conocer ese algo. Y así la intención de esto es que ustedes poco a poco empiecen a conocer las matemáticas y empiecen a disfrutarlas. Que se den cuenta que las matemáticas no solamente son números, es mucho más que eso. Y bueno, lo que les decía sobre el ajedrez. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una jugada que para los que nos gusta o lo disfrutamos, nos parece algo hermoso y una obra de arte. Tal vez ustedes ahorita no lo entiendan, pero si llegaran a conocerlo, igual tal vez podrían sentir lo mismo. Y así pasa con todo y pasa también con las matemáticas. Una vez que llegan a conocerlas a cierto nivel, van a disfrutarlas como uno las disfruta. Y esa es la intención que tiene uno también enseñándolas. Que ustedes lleguen a sentir eso tan bonito que uno siente cuando las aprende o las enseña, que ustedes mismos llegan a sentir sensaciones de esas cuando las estudian o las aprenden. Y fíjense, por ejemplo, aquí en la parte de abajo hay una frase. Hay una frase de un físico que se llamaba Richard Feynman, que dice, para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza, la profunda belleza de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciar la naturaleza, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Y ese lenguaje en el que hablas, pues se refiere al lenguaje matemático. Porque las matemáticas o el lenguaje matemático es en realidad el lenguaje universal, el lenguaje con el que todos entendemos, aunque hablemos idiomas distintos.
Y bueno, vamos a pasar a esto que les mencionaba sobre el ajedrez. Eh, mm, Ahorita, por ejemplo, está un torneo, uno de los torneos más importantes a nivel mundial. Y ahí participan los mejores jugadores de ajedrez. Pero este ejemplo que se va a poner ocurrió ya hace casi 20 años en uno de los torneos también más importantes. Y aquí, en esta fue, digamos, ya la parte final de esa partida. Bueno, para resumirles, en el ajedrez, pues se trata de atrapar al rey opuesto. Y eso a través de los movimientos que tiene cada una de las piezas y a través de tácticas o estrategias para obtener ventaja y al final pues atrapar al rey. Y atrapando al rey pues ya se termina el juego y uno gana. Pero bueno, fíjense aquí, en esta posición, en esta partida, podemos decir que quien trae las piezas negras tiene un poco de ventaja porque ambos tienen un alfil, pero el de las piezas negras tiene 4 peones y el de las piezas blancas solo 2. Y aquí, cualquier jugador normal e incluso cualquier computadora, que ahora las computadoras juegan mejor al ajedrez que los humanos, empezaría a mover el rey hacia ciertos lugares para poder ir avanzando luego los peones. Y las máquinas lo que hacen es buscar la que ellas consideran la mejor jugada con base en los cálculos. Pero los seres humanos no, los seres humanos piensan, los seres humanos tienen sentimientos y los seres humanos buscan no la jugada más práctica, sino la más bonita. Porque, y precisamente es un poco, el ajedrez es un poco también como arte, porque se crea, es con creatividad. Se utiliza mucho la creatividad y los jugadores profesionales, los grandes maestros, buscan siempre la belleza en todas las partidas que juegan, en los movimientos que van a hacer. Y aquí ese es un ejemplo. De hecho, esta es considerada la mejor jugada de la historia del ajedrez. Y fue hecha por un ajedrecista que se llama Alexei Shirov, que es de origen ruso, pero ya luego se nacionalizó y vivió en España o vive en España. Y la jugó contra otro que en ese momento pues también era de los mejores del mundo, que se llama Vasilij Topalov. Entonces Alexei Shirov tiene las piezas negras y la jugada que hizo, a él le tocaba mover. Entonces la jugada que hizo es sorprendente porque nadie se la esperaba. Incluso otros grandes maestros dijeron que ellos al pensar o analizar esta posición nunca habían pensado en esa jugada y ni siquiera una computadora piensa en esa jugada porque esto es parte de la creatividad o del ingenio humano y las computadoras pues no tienen eso. Las computadoras solamente calculan y ya. Entonces, la jugada que hizo este ajedrecista fue que movió este alfil, pero a una casilla donde pues casi nadie lo movería. La movió a esta casilla. Y aquí muchos pensaríamos, pero ¿por qué? Si ahí el peón se la va a comer. Pero resulta que con esa jugada, pues él ya gana el juego de manera más fácil y más bonita, más elegante, más bella. Y eso es lo que y eso es lo que buscan los seres humanos en el ajedrez. Ganar de una forma bella, porque ahora el rey se va a poder meter hacia el centro del tablero y de ahí va a apoyar a los peones para que los peones lleguen hasta la última fila y uno de esos peones se convierta en dama. Y ya con eso la ventaja sería muchísima, tanto que ya el jugador que tenía las piezas blancas, pues se rindió después de unos movimientos más, porque pues ya era demasiada ventaja la que tenían las negras. Y esa jugada de entregar ese alfil, que ni siquiera una computadora lo sugiere, pues por toda la belleza que tiene y toda lo sorprendente que es para todos los que lo vimos por primera vez o lo vemos por primera vez, es algo muy bonito y causa mucha emoción pues para uno cuando ya entiende por qué la hizo y cómo la hizo, etcétera. Y bueno, lo que les decía es que si uno no llega a entender la belleza de algo es porque no lo conoce. En este caso, muchos de ustedes van a decir,
pero o sea, ¿qué tiene eso de bonito? Eso es aburrido, no lo entiendo. Y se debe precisamente pues a eso, a que no se han dado la oportunidad de conocerlo. Y por lo tanto, pues no son capaces de disfrutar esta belleza. Y les vuelvo a repetir, pasa lo mismo con las matemáticas. Si no somos capaces de disfrutarlas, es porque no nos hemos dado la oportunidad de conocerlas lo suficiente para poder apreciar toda la belleza que tienen. Otra forma de entender esta idea, por ejemplo, con algo que todos experimentamos y experimentaremos a lo largo de nuestra vida, es como cuando conocemos a una persona. Digamos, un muchacho conoce a una muchacha o viceversa, una muchacha conoce a un muchacho. Puede ser que al principio no haya nada en especial que nos atraiga o nos llame la atención de ella. Pero si por alguna circunstancia comenzamos a pasar tiempo con ella y a conocerla de verdad, puede ser que nos demos cuenta de toda la belleza que tiene esa persona. Y al final termine siendo nuestra novia, nuestra pareja. Pero gracias a eso, a que conocimos, a que la conocimos, a que conocimos toda esa belleza que tenía, a pesar de que la primera impresión no nos haya dado esa idea de que fuera bella. O puede ser que ocurra lo contrario, que una persona al principio nos atraiga, pero luego al conocerla nos demos cuenta de que no tiene más belleza que su aspecto físico. Y entonces nos vamos a decepcionar de ella y dejaremos de pensar que es bella. ¿Sí? Entonces la belleza se disfruta, se entiende una vez que conoces a profundidad algo. Y por eso, para poder disfrutar de algo, hay que conocerlo, hay que dedicar tiempo, hay que profundizar en ello. Y eso nos va a hacer que, si le dedicamos tiempo, si nos damos la oportunidad de conocer algo a un nivel más profundo, pues nos va a dar una mejor impresión de ella y no nos vamos a quedar con la primera impresión que tengamos. Porque la mayoría de la gente al principio piensa que las matemáticas o son aburridas o son difíciles de entender, pero pues no es así. Una vez que ustedes empiezan a profundizar en ellas y a entenderlas, se darán cuenta de que eso no es nada cierto. Y bueno, una cosa sorprendente de las matemáticas es los resultados que a veces nos arroja y que contradicen el sentido común. Por ejemplo, supongamos que tenemos una hoja blanca, una hoja normal, ¿sí? Pero que es bastante grande, no como las hojas también cartas, ¿sí? Una hoja de ese grosor, digamos que su grosor es de 0.1 milímetros, el grosor de una hoja. Supongamos que fuera así. Y que es una hoja muy grande que podemos doblar las veces que nosotros queramos. Entonces la vamos a doblar primero a la mitad y luego otra vez a la mitad y 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 así muchas veces, las veces que nosotros queramos. A ver, si esa hoja tiene un grosor de 0.1 milímetros, cuando la doblamos una vez, ¿qué grosor tendrá ahora? Ya así doblada. 0.2 milímetros. Exactamente, 0.2 milímetros, ¿sí? Porque ya es como si fueran dos hojas. Es lo mismo decir doblar a la mitad o podríamos decir recortar a la mitad y juntarlas. Ya ahora serían 0.2 milímetros, correcto. Si la volvemos a doblar, ¿qué grosor tendría ahora? 0.4. Exactamente, 0.4 milímetros, porque ahora ya es como si fueran 4 hojas apiladas. Sí, ya su grosor sería de 0.4 milímetros. Ahora les pregunto, si seguimos haciendo esto doblando la hoja y llegamos a doblarla 30 veces, ¿qué grosor o qué altura creen que tendría ya ese montón de hojas? O podemos decirlo así, pues. ¿Qué altura tendría si la llegamos a doblar 30 veces? Díganme. 100. 60. ¿Cuánto? 60. ¿60 qué?
60 Milímetros, metros, kilómetros, etcétera. ¿Qué? milímetros. 60 milímetros. ¿Alguien más? 120 milímetros. 120 milímetros, dice alguien. ¿Quién más dice otra respuesta? La vamos a doblar 30 veces. Y si se fijan, pues siempre va siendo lo doble que lo anterior. ¿Cuánto creen que mida de altura ese montón de hojas o esa hoja doblada una vez que la hayamos doblado 30 veces? Ya han dicho algunas respuestas. ¿Alguien dice más? ¿Alguien cree que ya no son milímetros, sino centímetros o tal vez metros de altura? A ver, ¿alguien? Otra respuesta. Una estimación. Imagínense eso, doblarla 30 veces. ¿Qué tan alto creen que sea ya el nuevo montón de hojas? O la hoja, pues. A ver, ¿alguien más? Diga otra respuesta. A ver, de los que están aquí presentes. 2 centímetros, profe. 2 centímetros. ¿Alguien más? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Alguien da más? Vamos a estar como en una subasta. ¿Quién da más? 6 centímetros. 6 centímetros. Lo máximo que han dado son 6 centímetros. ¿Quién dice más? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Última oportunidad. ¿Quién da más? A ver, de los que no han participado, digan alguna respuesta. Todos digan alguna respuesta. 12 centímetros. ¿Cuánto? 12 centímetros. 12 centímetros. 12 centímetros es lo máximo que han dicho. ¿Alguien cree que sea más? ¿No? 15. 15 centímetros. ¿Alguien da más de 15 centímetros? 20. 20 centímetros. 30. 30. 30 centímetros. O sea, lo que mide una regla normal. Esa es la altura que dicen ustedes que tendría esa hoja doblada 30 veces. Pero fíjense, eso nos dice el sentido común. O sea, el sentido común nos dice que la altura de esa hoja, si la doblamos 30 veces, pues no va a ser mucha. La podemos visualizar como algo pequeñito, así como lo están diciendo. Unos empezaron diciéndome en milímetros y ya otros se animaron a decir centímetros porque, no sé, tal vez yo influí sobre ustedes al decirles que dijeran algo así. Pero la realidad, y eso se puede comprobar matemáticamente y lo podemos hacer en la calculadora para comprobarlo. Ustedes lo pueden comprobar. La realidad es que si esa hoja que tuviéramos y que tuviera de grosor 0.1 milímetros, la dobláramos 30 veces, la altura que tendría esa hoja sería de 107.374.182 milímetros. Esa sería la altura que tendría. Ahora, fíjense, para entenderlo mejor, si queremos convertir los milímetros a metros, tenemos que dividir entre 1000. Es decir, como el punto final está después del 2, lo recorremos 3 lugares hacia la izquierda y quedaría el punto decimal aquí antes del 1. Entonces, esa cantidad de milímetros equivale a 107.374 metros. Esa sería la altura. Y si queremos entenderlo todavía más, para convertir metros a kilómetros, tenemos que dividir esta cantidad entre 1000. Y nuevamente el punto decimal que está acá al final, lo recorremos 3 lugares y quedaría ahí donde ahorita está la coma. Entonces, la altura que tendría este apilo de hojas, si doblamos la hoja 30 veces, solamente doblándola 30 veces, sería de un poco más de 107 kilómetros.
Y aunque ustedes no lo crean, o sea, eso es cierto, se puede comprobar matemáticamente. Y eso contradice nuestro sentido común. Y eso es sorprendente. O sea, nuestro sentido común nos dice que la altura de una hoja doblarla 30 veces, pues va a ser muy pequeñita, la podemos poner sobre una mesa y doblarla 30 veces, pero no es así. Si vamos haciendo las cuentas, nos vamos a dar cuenta de que esto es real. La altura de esa hoja sería de más de 107 kilómetros. Es decir, llegaría hasta una parte de la atmósfera que se llama termósfera, que es donde los meteoritos se desintegran. Hasta ahí llegaría. Más arriba de la capa de ozono. Mucho más alto de lo que vuela cualquier avión. Muchísimo más alto. Y solo doblando 30 veces una hoja que tuviera de grosor 0.1 milímetros. Entonces, todos estos resultados tan sorprendentes, pero reales, también nos hace, bueno, en el caso particular mío y en el caso de muchos, nos hace pues creer o ver toda esta belleza que tienen las matemáticas. Y de cómo las matemáticas pues están ahí para darnos los resultados reales, aunque contradigan nuestro sentido común. Y esos resultados muchas veces, o la mayoría de las veces, son sorprendentes. Y la sorpresa pues nos causa sentimientos muy bonitos y nos produce eso, esa sensación de belleza. Y si alguien no lo cree, más tarde lo podemos comprobar. Bueno, otra parte de la belleza que tienen las matemáticas es que podemos transformar cualquier problema, cualquier situación, circunstancia, la podemos convertir en un ente matemático, en algo que podemos simplificar y resolver de manera mucho más sencilla. Digamos, podemos convertir casi cualquier problema en un juego. Y para cualquier persona, pues es más bonito resolver un juego que resolver un problema. Pero para las matemáticas, un juego y un problema son equivalentes. Y eso es algo también muy bonito que tienen las matemáticas. Por ejemplo, esto que se llama los puentes de Königsberg, consiste en lo siguiente. En una ciudad de un país o de un reino que antiguamente se llamaba Prusia, que luego fue Alemania y que luego después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser parte de Rusia, en un lugar que se llama así Königsberg, hay un río que se llama Pregolia. Y este río pues se divide de la manera como está aquí mostrada. Entonces esa ciudad queda dividida en 4 regiones. La región que queda acá en la parte de arriba, la región que queda aquí en el centro de todo, la región que queda acá en la parte de abajo y la región que queda acá a la derecha. Sí, son 4 regiones. 4 regiones divididas por el río. Entonces en esa ciudad se construyeron, o hay 7 puentes que están aquí marcados en color verde. 7 puentes. Y alguien se preguntó una vez si era posible estar en alguna de esas regiones, por ejemplo, aquí en la región de la derecha, y comenzar a caminar y atravesar los 7 puentes y volver a llegar a esa región, pero atravesando solamente una vez cada puente. Es decir, solamente puedes pasar una vez por cada puente. Si empiezas aquí, tienes que recorrer todos los puentes pasando por ellos solo una vez y llegar otra vez aquí. O así desde cualquier región. Puede ser que empezar desde el centro y caminar y atravesar los 7 puentes y volver a llegar al centro, pero sin pasar 2 veces o más veces por el mismo puente. Y este problema se conoce así, o se conoció así, como el problema de los puentes de Königsberg. Bueno, muchas personas comunes y personas personas y matemáticos también, empezaron a tratar de hallar una solución.
y responder esa pregunta. Si era posible comenzar desde cualquier región y pasar todos los puentes una sola vez y volver a llegar al punto de partida. Entonces nadie encontró una forma de hacerlo, pero tampoco nadie demostró que era imposible. Y aquí fue cuando hizo su aparición el matemático más prolífico que ha existido en toda la historia de las matemáticas. Es decir, el matemático que más libros escribió, que más artículos científicos escribió, y no solamente de matemáticas, sino de muchas otras ramas de las ciencias. Este matemático se llamaba Leonhard Euler o Euler, Leonhard Euler. Y él lo que hizo fue lo siguiente. Como les decía, un matemático puede convertir un problema en un juego y de esa manera resolverlo más fácil. Entonces, este problema, Euler lo resolvió de la siguiente manera. Primero simplificó el diagrama y se dio cuenta de que pues ese diagrama o esa imagen puede simplificarse de esta manera. ¿Sí? Aquí las regiones, las 4 regiones están en color verde. La de arriba, la del centro, la de abajo y la de la derecha. Y los de amarillo pues son los 7 puentes. Y todavía esto se puede simplificar más. Cada región la representó con un punto y cada puente con una línea que unía esos puntos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la región de la derecha, bueno, el diagrama quedó así. La región de la derecha, esta región verde, se representa con este punto. Y si se fijan, ahí llegan 3 puentes. El de arriba, este de aquí del centro y este de acá de abajo. Entonces son estas 3 líneas que llegan ahí a ese punto. A la región de abajo también llegan 3 puentes, estos 2 y este. Por eso a esta región de abajo también llegan 3 líneas que representan los puentes. A la región del centro, ¿cuántos puentes llegan? Fíjense, arriba son 2, abajo son 2 que llegan aquí a esta región. Y a la derecha es 1. Son 5 puentes los que llegan ahí a la región del centro. Entonces, a esta región que se representa con este punto llegan 6 líneas. 5 líneas, que son los 5 puentes. Y a la región de arriba también llegan 3 puentes, o sea, 3 líneas. Y entonces, él convirtió este problema en este diagrama. Y se dio cuenta de que este problema, o resolver este problema, equivale a decir que si es posible empezar desde cualquier punto y sin despegar el lápiz del papel, dibujar todas las líneas sin pasar 2 veces por una misma línea. Sí, es como ese juego o ese problema que tal vez muchos de ustedes ya lo han hecho. Ponemos el lápiz en el punto que queramos y de ahí comenzamos a dibujar las líneas. Y tenemos que dibujar todas las líneas, pero sin pasar 2 veces por una misma línea. Y él demostró que era imposible. Y él demostró que solamente hay problemas como estos, o específicamente como este de puentes, se podría resolver si hubiera una cantidad distinta de puentes, o si estuvieran distribuidos de distinta manera. A cada punto, aquí azul, él le llamó vértices, y a cada línea le llamó aristas, o le llama aristas. Entonces, él dijo que cuando todas las aristas, cuando todos los vértices tienen un número impar de aristas, es imposible hacer ese recorrido de pasar una sola vez por cada línea y dibujar todas. Por ejemplo, aquí si se fijan, en este punto llegan 3. 3 es un número impar. En este punto de acá arriba llegan 3 líneas o 3 aristas, que también es un número impar. Y en este punto de aquí también llegan 5, que es un número impar. Y en este punto de acá también llegan 3, que es un número impar. Entonces, cuando los vértices tienen un número impar de aristas o un número impar de líneas que llegan ahí, pues es imposible hacer ese trazo. Pero no solamente demostró eso, demostró también en cuáles casos sí es posible resolverlo. Y por ejemplo, en estos casos sí es posible hacer eso que les digo, comenzar en un punto y trazar las líneas y llegar al mismo, y recorrer todos los puntos o dibujar todas las líneas sin pasar 2 veces por la misma. En este caso, si se fijan en el primer diagrama, este punto, aquí llegan 3 líneas. En este punto, en el punto 0 también llegan 3 líneas. En el punto 4, en el punto 3 y en el punto 2 solamente llegan 2 líneas.
Entonces, él demostró que cuando ocurre esto, que cuando hay dos puntos que tienen un número impar de líneas y todos los demás son pares, ahí sí es posible hacer ese trazado o ese recorrido. Y de hecho se resuelve comenzando en uno de esos puntos que tiene un número impar de líneas. Es decir, podemos comenzar en el 0 o en el 1 y vamos a terminar en el otro punto. Si comenzamos en el 0, terminamos en el 1. Y si comenzamos en el 1, terminamos en el 0. No podemos comenzar en el 2, 3 o 4 porque así no se puede resolver. Fíjense, por ejemplo, aquí les voy a marcar. Si comenzamos en el 1, lo podemos hacer de la siguiente manera. Pasamos del 1 al 4, luego del 4 al 0, luego del 0 al 2, del 2 al 1, del 1 al 3 y del 3 al 0. Y ya trazamos todas las líneas sin pasar dos veces por la misma. Entonces, ahí sí se puede. Y también se puede, como en este de acá arriba. En este de acá arriba, todos los puntos tienen un número par de líneas que llegan a ellos. Aquí llegan 4, aquí llegan 4, acá llegan 2, aquí llegan 4, aquí llegan 4 y acá llegan 2. Y este tipo de diagramas también se puede resolver. Y de hecho, aquí en este rojo puedes empezar y terminar en el mismo punto, que es lo que se pretendía hacer acá con el problema original. Pero solamente cuando cada punto tiene un número par de líneas que llegan a él. Y todo esto dio origen a una rama de las matemáticas que se llama teoría de grafos. Y la teoría de grafos, aunque parece como un simple juego, una simple curiosidad de estar buscando recorridos aquí a través de los puntos, en realidad tiene muchas aplicaciones. Y muchas aplicaciones que nosotros usamos y conocemos. Por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene es para diseñar rutas de transporte. Ya sea tanto de mercancías como del mismo transporte público dentro de una ciudad. Incluso de las carreteras, de las autopistas, todo eso. También en el diseño de los circuitos eléctricos y electrónicos. También otra aplicación está en las redes de computadoras y también en la infraestructura de las redes de los teléfonos celulares. O sea, esto que comenzó con este pequeño problema y que luego se convirtió como en un juego matemático, tiene todas estas aplicaciones. Y ahí nuevamente es donde ya uno, una vez que conoce y que entiende, o sea, es sorprendente cómo algo tan sencillo, algo que parece un juego, puede aplicarse en cosas que ahora utilizamos todos. Y eso también forma parte de lo bonito que tienen las matemáticas. De que él, por ejemplo, él solamente lo solucionó como una especie de hobby. No buscaba una aplicación o no buscaba decir, esto se va a aplicar en algo. Muchos matemáticos trabajan así. Hacen matemáticas por el placer del descubrimiento o de la belleza que hay en esos descubrimientos. Ya luego llega alguien y encuentra alguna aplicación. Y eso es muy bonito y muy sorprendente. Y bueno, este mismo matemático, Leonhard Euler, descubrió lo que se considera la fórmula o la ecuación más bonita de las matemáticas. Y es la siguiente. Aquí dice E a la pi por i más 1 igual a 0. Y lo bonito que tiene esta ecuación es que relaciona en una ecuación muy simple, es solamente una suma, 5 de los números más importantes de las matemáticas. El número 0, bueno, primero comencemos con el número 1, pues es el primer número natural que viene a nuestra mente, ¿no? Cualquier objeto lo representamos con el número 1. El número 0, que si no se hubiera inventado las matemáticas, serían muy difíciles. Incluso para hacer operaciones sencillas como sumar o multiplicar, sin el 0 sería súper complicado. Y de hecho el 0 tardó mucho tiempo en ser aceptado como un número. Cuando se inventó, pues los matemáticos no aceptaban que fuera un número, porque no podían concebir que un número fuera la nada. Tenemos al número pi, que nosotros lo encontramos regularmente en la geometría, en los círculos, como lo vimos la semana anterior. Tenemos al número i. A muchos de ustedes ya les hablé acerca de los números imaginarios. El número i es el número imaginario. Un número que no existe en la realidad, que el ser humano tuvo que inventar, pero que sin embargo tiene muchas aplicaciones. Y tenemos el número e, que es la base de los logaritmos neperianos, que es algo que se aplica en la economía, por ejemplo, o que se aplica, por ejemplo, también ahora en modelar la pandemia.
¿sí? Al aplicar este número es cuando se encuentran las ecuaciones exponenciales, que es la forma en que a veces se desarrollan los contagios de la pandemia. Y parte de la economía también utiliza este número. Entonces, estos son números, digamos, números estrella de las matemáticas. Y él descubrió que están relacionados en esta fórmula tan sencilla y tan bella. Porque encontrar una relación entre estos números pues no es tan sencillo. Y él la descubrió. Entonces, esta es considerada la ecuación más bonita de las matemáticas. Y cuando uno entiende y conoce esos números y ve la ecuación, o sea, causa una sensación, les digo, de belleza y de sorpresa, de wow, qué bonito. Y bueno, toda la belleza también nosotros la encontramos en toda la simetría que vemos en la naturaleza. Sí, como por ejemplo, muchos animales pues tienen mucha simetría y eso nos da una sensación de belleza. Los copos de nieve, etcétera, muchas cosas de la naturaleza, pero también muchas cosas que el hombre copia de la naturaleza y lo pasa a sus propias construcciones, o sea, la arquitectura. La belleza de la arquitectura también se basa mucho en la simetría y la simetría pues es algo matemático. Pero no solamente podemos encontrar belleza en cosas así, digamos, un poco complicadas o hay que estudiar para entenderlas. Incluso nosotros podemos encontrar la belleza aquí mismo, entre todos, con el tema que ya vimos la semana anterior acerca de las áreas. En un libro me encontré este problema que decía lo siguiente, o que dice lo siguiente: dado un triángulo isósceles rectángulo, se construyen 3 semicírculos tomando como diámetro cada lado del triángulo. Se forman así 2 lunas. Probar que el área de las 2 lunas es igual al área del triángulo. Entonces, tenemos originalmente este triángulo que está de color azul. Nos centramos aquí en el punto medio y trazamos este semicírculo, así, ¿sí? Que va de un vértice al otro del triángulo. Pasa por los 3 vértices del triángulo, ¿sí? Estos 2 lados miden lo mismo. Este lado mide lo mismo que este. Por eso se llama triángulo isósceles. Y es rectángulo porque este ángulo de aquí tiene 90 grados. Bueno, ahora en el centro de este lado, digamos aquí en el centro, pondríamos el compás para trazar otro semicírculo, que sería este semicírculo. Este semicírculo. Y lo mismo en el otro lado. Nos ponemos aquí en medio y trazamos este semicírculo. Y entonces lo que se forma son estas 2 lunas que están coloreadas de color gris. Y lo que nos dice el problema es que demostremos que el área del triángulo, o sea, el área azul, es exactamente la misma área que el área gris. Es decir, que el área de las 2 lunas es exactamente igual que el área del triángulo. Y puede ser que al principio parezca complicado, pero no. Son simples fórmulas básicas de geometría de las áreas. Y fíjense cómo se puede demostrar esto. Y ustedes me van a, bueno, vamos a entenderlo juntos. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el área de este semicírculo, del más grande. O sea, miren esto que estoy aquí rodeando. Este semicírculo, ¿cómo vamos a calcular su área? ¿Qué necesitamos conocer para calcular el área de un semicírculo? Necesitamos conocer cuánto mide qué cosa. O el área de un círculo. ¿Qué necesitamos conocer? El área de un triángulo, el área del triángulo. No, queremos encontrar el área de un círculo. ¿Qué medida necesitamos conocer para encontrar el área de un círculo? Tu fórmula de El pi. radio. El radio, exactamente el radio. Entonces, aquí no conocemos el radio, pero con lo que nos dice el problema, sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados y sabemos que estos 2 lados miden lo mismo. No sabemos cuánto miden, por eso lo representamos con una X, ¿sí? Así como en los problemas que hicimos la semana anterior, lo representamos con una X. Pero podemos conocer cuánto mide este lado a partir de algo que se llama el teorema de Pitágoras. Y lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que si tenemos cualquier triángulo o rectángulo, cuando elevamos al cuadrado cada uno de estos 2 lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados, ese resultado es lo mismo que elevar al cuadrado el otro lado, al que le llamamos hipotenusa. Entonces, si elevamos al cuadrado
este lado que mide X, y le sumamos el cuadrado de este otro lado que mide X, eso nos da el cuadrado de este otro lado que también no sabemos cuánto mide. Y si despejamos este lado que lo he representado con la letra D, nos queda que es la raíz de la suma de estos dos, X cuadrada más X cuadrada. Y una X cuadrada más otra X cuadrada, ¿cuántas X cuadradas son? 2x a la cuadrada. 2X cuadradas, ¿sí? Entonces, la D es igual a la raíz de 2 veces la X cuadrada. Ahora, esta raíz se puede separar primero con el número y luego con la X cuadrada. Así, raíz de 2 por raíz de X cuadrada. La raíz de 2 queda igual, pero la raíz cuadrada con el cuadrado de algo son operaciones opuestas y se eliminan. Entonces queda la pura X. Y queda que esta distancia o este lado completo mide raíz de 2 por X. Eso sería el diámetro de esta circunferencia, ¿sí? Pero el radio es la mitad de ese diámetro. Entonces el radio pues es dividir el diámetro entre 2. Y como ya sabemos que el diámetro mide esto, entonces el radio queda que es raíz de 2 por X entre 2. Esto es lo que mide el radio de esta semicircunferencia, de la más grande. Y ya con eso podemos encontrar su área. ¿Cómo vamos a encontrar su área si ya conocemos el radio? Pues con la fórmula que ya vimos la semana anterior. Recuerden que cuando queremos encontrar el área de un semicírculo, el área de un círculo que es pi por radio al cuadrado, pues nada más se divide entre 2, porque un semicírculo es la mitad de un círculo, ¿verdad? Entonces, recuerden, esta fórmula ya la vimos la semana anterior. El área de este semicírculo, fíjense, o sea, es todo esto. Es pi por radio al cuadrado entre 2. Entonces, ya sabemos que el radio mide esto, raíz de 2 por X entre 2. Entonces, ponemos pi, sustituimos la R por este valor, se eleva al cuadrado y se divide entre 2. Aquí el elevar al cuadrado es elevar al cuadrado lo de arriba y elevar al cuadrado lo de abajo, como está aquí marcado. Raíz de 2 por X, todo esto se eleva al cuadrado y el 2 de abajo también se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al hacer las operaciones, en la parte de arriba, la raíz con el cuadrado se eliminan y queda el puro 2. Y X elevada al cuadrado, pues queda X cuadrada. Y en la parte de abajo, 2 elevada al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y queda así. Y luego, este 2 con este 4 se puede simplificar. Es decir, 2 cuartos lo puedo simplificar como si fuera un medio, ¿verdad? Y por eso queda aquí nada más abajo el 2. Y arriba es como si hubiera un 1. Pero ese 1 no se escribe porque aquí hay una letra. Y ya me queda así. Pi por X cuadrada sobre 2. Y luego aquí aplico la ley de la herradura, que también les decía que si la conocían. Es que acá en la parte de abajo lo convierto en fracción, le pongo un 1 abajo y entonces todo lo que está arriba lo multiplico por ese 1 y me queda lo mismo, pi por X cuadrado, y queda en la parte de arriba. Y estos dos que quedan en medio se multiplican 2 por 2, 4 y me queda un 4 acá abajo. Y entonces esta es el área del semicírculo, pi por X cuadrada sobre 4. ¿Sí? Esto es el área de este semicírculo. Ahora lo que voy a hacer es encontrar el área de los dos semicírculos que se formaron sobre los otros lados del triángulo. En este caso, el área de este semicírculo y el área de este otro semicírculo. Esas dos áreas son las que voy a encontrar. Ahora, si junto esos dos semicírculos, ¿qué se me forma? ¿Qué figura se me forma juntando dos semicírculos idénticos? Media luna. No, voy a juntar los dos semicírculos. Fíjense, este semicírculo, todo el Un semicírculo. círculo completo, Un maestro. círculo completo, exactamente. Entonces, juntando esos dos semicírculos, se me forma un círculo completo. Y como sé que el diámetro de esos semicírculos es X, entonces el radio de ese círculo es la mitad. Es decir, X entre 2. ¿Sí? Ese sería el radio de ese círculo completo. Y esa área de ese círculo la puedo calcular porque ya me sé la fórmula, ¿no? Pero ahora es todo el círculo completo. Entonces,
La fórmula para encontrar el área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado. Y en este caso sé que el radio vale x entre 2. Por lo tanto, sustituyo el valor del radio en esta fórmula y tengo que el área es igual a pi y entre paréntesis sustituyo el valor del radio que es x entre 2. Entonces, x entre 2 al cuadrado. Y aquí x al cuadrado me da x cuadrada y 2 al cuadrado, que es 2 por 2, me da 4. Y entonces me queda que el área de los dos semicírculos juntos también es pi por x cuadrada sobre 4. Fíjense, es lo mismo, ¿sí? Es decir, el área de todo este semicírculo es exactamente la misma área que el área de estos dos semicírculos. ¿Verdad? Lo acabo de demostrar acá con los resultados. Y ahora si se fijan, ¿qué pasa si yo borro la parte que está más oscura, que es la misma área en ambas figuras? Si yo borro la parte oscura aquí, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar si borro la parte oscura de este primer semicírculo? ¿Qué me quedaría? ¿Qué figura me queda? A ver, díganme. Triángulo. El triángulo, ¿verdad? Triángulo. Me quedaría este triángulo, me queda, si borro la parte oscura. Y esa misma parte oscura también aparece acá, en los semicírculos, y es exactamente la misma. ¿Y qué pasa si acá en esta figura borro las partes oscuras? ¿Qué me queda? ¿Qué figuras me quedan? Si borro las dos lunas. ¿Sí? Me quedan las dos lunas. Entonces, si yo borro las partes oscuras, me queda esto. Y me queda que el área del triángulo es exactamente la misma que el área de las dos lunas. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Y ya quedó demostrado. El área de este triángulo que está en color azul equivale exactamente a la misma área que tenemos en las dos lunas. ¿Sí? Y fíjense, o sea, con fórmulas simples de geometría también podemos demostrar esto que es también muy bonito. O sea, qué bonito es que un triángulo, el área de un triángulo, equivalga exactamente al área de dos lunas, dos figuras que son casi circulares y que a veces no relacionamos entre ellas. Porque decimos el área del triángulo va a ser exacta y el área de este va a ser, no la vamos a poder encontrar exactamente porque tiene a pi. Pero aquí acabamos de mostrar que estas dos áreas, el área azul y el área gris, son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, en muchos lados o en todos lados existe la belleza de las matemáticas. Pero para eso simplemente nos hace falta profundizar un poquito y entender un poquito. Y una vez que hagamos eso, pues vamos a empezar a disfrutarlas. Y eso es algo, una gran ventaja porque pues las matemáticas nos las vamos a encontrar en todos lados. En la escuela, pues prácticamente en todos sus estudios van a haber matemáticas. Y en la vida, pues también son muy útiles porque lo que desarrolla el estudio de las matemáticas no solamente que esto lo apliquemos en la vida, sino que todo lo que estamos desarrollando en nuestro cerebro al estudiar matemáticas y al entender matemáticas nos va a ayudar para resolver cualquier tipo de problema o situación en la vida, tenga o no que ver con números o con medidas o con geometría. O sea, eso es algo muy bonito, porque las matemáticas son una herramienta que facilita nuestra vida. Y bueno, y ahora sí pasamos a la parte de las actividades que van a hacer esta semana. La primera actividad, bueno, en su libreta de título van a poner la belleza de las matemáticas. Y son dos actividades muy simples. No tienen que hacer ejercicios ni nada. Lo primero que van a hacer a modo de introducción va a ser un resumen de lo que les acabo de comentar aquí. Y no tanto de los ejemplos, sino de la otra parte, de por qué les menciono que las matemáticas son bellas o qué hace falta para disfrutar la belleza y todo eso. Sí, un pequeño resumen, digamos de la primera parte del video que les voy a mandar más tarde, que es este pues que acabamos de platicar. ¿Sí? Un pequeño resumen, digamos de media hoja o máximo una hoja de su libreta, máximo una hoja. ¿Sí? Acerca de por qué las matemáticas son bonitas o qué tiene que ver la belleza con las matemáticas. Sí, va a ser como una introducción. Maestro, pero escogemos una de estas, una de las 10 o todas. Ah, espera, entonces vamos en la primera. ¿Sí se entiende lo que van a hacer en la primera? ¿Sí se entiende lo que van a hacer en el resumen?
¿Sí se entiende o no? ¿O tienen duda? Sí. El título es La belleza de las matemáticas. Van a ver este video otra vez o acordarse de lo que les dije y van a escribir parte de eso, como si fuera una introducción. ¿Sí? Eso va a ser aquí, en el punto 1. Y en el punto 2 van a elegir alguno de estos 10 temas, el que ustedes quieran. Ya ustedes pueden ir investigando todos y el que más les agrade, el que más les llame la atención, pues ese lo investigan y lo van a escribir en su libreta. Y de estos temas va a ser mínimo 2 cuartillas. Es decir, mínimo una hoja de su libreta por ambos lados. Pueden incluir alguna imagen o algo pequeñita. ¿Sí? Pueden incluir diagramas o lo que haga falta. Y son estos 10 temas, ya ustedes lo eligen el que quieran. Y para resumírselos así rápidamente, el primero es sobre la historia del ajedrez y los granos de trigo, que de hecho tiene relación con lo que vimos ahorita de la hoja, de cómo doblar la hoja. Y sale un número muy grande. Sí, es sobre la historia del ajedrez. El segundo, las torres de Hanoi, también es parecido al de la hoja y al del ajedrez. Es un juego que, de hecho, con tercero D ahí lo tenían en su salón y les expliqué un poquito. Y aquí lo que tienen que investigar es el número mínimo de movimientos para resolverlo y también la historia de este juego y la creación del universo. Y también tiene relación con lo del ajedrez y con lo de la hoja. En el número 3 están las aplicaciones del triángulo de Pascal. Ya vimos la semana anterior el triángulo de Pascal. Pero dentro de ese triángulo de Pascal, como les había comentado, hay soluciones ya a muchos problemas y no necesitamos resolverlos, sino nada más ver los números del triángulo y ya ahí están las soluciones. Y entonces, en 2 de las áreas donde hay soluciones de problemas es en una área que se llama combinatoria, que se trata de decir, por ejemplo, de cuántas formas distintas puedo escoger. Bueno, supongamos una persona tiene 3 camisas. ¿De cuántas formas distintas puede escoger una de ellas? O si tiene 5 pantalones, ¿de cuántas formas distintas puede escoger 2 pantalones? Etcétera. Eso es la combinatoria. Y las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga tanto? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga tal número? Etcétera. Entonces, muchos de esos resultados ya están en el triángulo de Pascal. Y ya solamente es cuestión de ver el triángulo y ahí está ya la solución. Y se trata de eso, de que investiguen sobre eso. El número 4, la proporción áurea. Esto tiene que ver con por ejemplo, la arquitectura. Muchas de la arquitectura que se considera bonita tiene una proporción exacta entre los lados de los rectángulos, por ejemplo. Si dividimos el lado de la base de un rectángulo entre su altura, suponiendo que la base es el lado más largo, y nos da un resultado que se llama el número phi, que es 1.618, ahí decimos que existe la proporción áurea. Y se considera que ese tipo de rectángulos o ese tipo de construcciones que tienen esa proporción son los más bellos, los más bonitos para nuestra vista. Y bueno, eso sobre todo aparece pues en arquitectura. Pero también en parte de la naturaleza también está la proporción áurea. Luego la sucesión de Fibonacci en la naturaleza. La sucesión de Fibonacci ya también apareció en el triángulo de Pascal, que eran esa serie de números que eran 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Y esa sucesión de Fibonacci también aparece en muchos fenómenos de la naturaleza y en muchas cosas naturales como las plantas y otro tipo de cuestiones. Es investigar sobre eso. En el número 6 dice el número de la bestia, propiedades matemáticas. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes seguramente saben, que al número 666 se le llama que el número de la bestia o el número del diablo. Pero en realidad ese es un número muy bonito porque tiene muchas propiedades matemáticas interesantes. Y eso es lo que van a investigar si eligen este tema. ¿Cuáles son las propiedades matemáticas que tiene el número 666? En el número 7 dice matemagia, el álgebra y la adivinación. Y aquí van a investigar sobre ese tipo de juegos que a veces conocemos o alguien nos dice en el que te voy a adivinar el número que pensaste, pero te voy a adivinar tu edad haciendo cuentas, te voy a adivinar tal cosa, ¿sí? Y eso se hace con álgebra, ese tipo de jueguitos de adivinar el pensamiento.
¿Sí? Entonces aquí van a investigar sobre eso si eligen este tema. En juegos matemáticos, pues este es muy amplio. Existe una gran cantidad de juegos matemáticos interesantes o problemas matemáticos que hay que resolver, que son muy bonitos. Eso ya también es un tema muy amplio. Y luego está la música y las fracciones. Y bueno, la música, aunque ustedes no lo crean, pues es algo matemático, son fracciones. Son fracciones, así como las que vemos en la escuela, fracciones matemáticas. A partir de esas fracciones es que se construye toda la música y a todos nos gusta la música. Y es investigar sobre eso. Y el último, dice la simetría, la naturaleza y la arquitectura, es como las imágenes que les mostré anteriormente, ¿no? De dónde existe la simetría y por qué se nos hace bella la simetría a todos. Y por qué de la naturaleza copiamos a la arquitectura esa simetría. ¿Sí? Entonces, estos son los 10 temas que pueden investigar y ustedes eligen. Lo que pueden hacer es ver varios de ellos o buscar todos y ya ver cuál les llama más la atención y elegir ese. Y de esto les digo mínimo 2 cuartillas. Pueden escribir las que quieran. Sí, de mínimo 2 cuartillas, máximo lo que le queda de su libreta. Entonces espero que se haya entendido y si tienen alguna duda me preguntan. Ese es el tema. La introducción es un resumen de lo que se dijo en este video y luego investigar uno de esos temas y escribirlo en su libreta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta cuándo lo tenemos para entregarlo? Hasta el miércoles. ¿Sí? Lo del resumen lo pueden hacer hoy porque les voy a mandar el video. Y ya lo de investigar, pues lo pueden hacer con calma, investigar varios temas, leer un poquito acerca de todos y ya elegir cuál. Y ya entonces sí, mañana pueden investigar más ya acerca de ese tema y escribirlo y entregarlo el miércoles. Si alguien quiere hacerlo todo hoy, pues igual. Pueden hacerlo desde hoy y hasta el miércoles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? No. Muy bien, pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Que pasen un bonito día. Y hasta luego. Entonces,